El contexto religioso del Imperio Romano. El Imperio Romano, en su apogeo, era una sociedad multicultural y religiosa. Antes de la aparición del cristianismo, la religión romana era una mezcla de cultos paganos tradicionales, politeístas, centrados en el panteón de dioses como Júpiter, Juno y Marte. Además, existían numerosos cultos orientales misteriosos, como el mitraísmo y el culto a Isis, que ofrecían a sus seguidores una conexión más personal y una promesa de vida después de la muerte. La tolerancia religiosa era la norma, siempre y cuando los cultos no desafiaran la autoridad del Estado o el culto al emperador, que se había convertido en un importante símbolo de unidad y lealtad política. En este entorno, el judaísmo, una religión monoteísta, mantenía un estatus especial, aunque a menudo era visto con recelo por su renuencia a adorar a otros dioses. El nacimiento y la expansión temprana. El cristianismo emergió del judaísmo en la provincia de Judea en el siglo I después de Cristo bajo el liderazgo de Jesús de Nazaret. Sus primeros seguidores, en su mayoría judíos, se distinguían por la creencia en Jesús como el Mesías y su adhesión a una ética radical basada en el amor, el perdón y la redención. La figura de San Pablo fue fundamental para su expansión. Viajando por el mundo romano, Pablo tradujo el mensaje de Jesús de un contexto judío a uno universal, predicando a los gentiles no judíos. Esto permitió que el cristianismo se propagara rápidamente a lo largo de las rutas comerciales y las redes urbanas del imperio, especialmente en las ciudades más grandes como Antioquía, Éfeso y, finalmente, Roma. La simplicidad de su mensaje, la promesa de la salvación eterna y la comunidad que ofrecía atrajeron a una amplia gama de personas, incluidos esclavos, mujeres y clases bajas. La persecución, hostilidad y mártires. La relación entre el cristianismo y el Imperio Romano no siempre fue armoniosa. A diferencia de las religiones paganas, los cristianos se negaron a participar en los rituales públicos, incluido el culto al emperador. Esta negativa fue vista como una traición y un acto de sedición. El monoteísmo intransigente de los cristianos los aisló de la sociedad romana y provocó acusaciones de ateísmo y otros crímenes, como la práctica de rituales secretos y la subversión moral. La primera persecución a gran escala ocurrió bajo el emperador Nerón en el 64 después de Cristo, quien culpó a los cristianos del gran incendio de Roma. Estas persecuciones, a menudo localizadas y esporádicas, se intensificaron en los siglos posteriores. Las más severas ocurrieron bajo los emperadores Decio y Diocleciano. Miles de cristianos fueron ejecutados o torturados por su fe, convirtiéndose en mártires que, paradójicamente, fortalecieron la fe y la determinación de la comunidad cristiana. La gran persecución y la transformación de Constantino. La persecución de Diocleciano fue la última y más brutal. Con el objetivo de erradicar el cristianismo, Diocleciano ordenó la quema de libros sagrados, la destrucción de iglesias y la ejecución de clérigos. Sin embargo, en lugar de debilitar al cristianismo, la persecución demostró la resiliencia de la fe. El fin de esta era de represión llegó con el ascenso de Constantino y, Constantino, un aspirante al trono, se enfrentó a su rival Magencio en la batalla del Puente Milvio en el 312 después de Cristo. Según la leyenda, Constantino tuvo una visión de un símbolo cristiano y ordenó a sus tropas que lo pusieran en sus estandartes. Atribuyendo su victoria a la intervención divina, Constantino emitió el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, que concedió tolerancia religiosa a los cristianos y devolvió las propiedades confiscadas. Este edicto marcó un punto de inflexión. El cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión tolerada y, finalmente, favorecida. El cristianismo como religión de Estado. Con el apoyo de Constantino, el cristianismo se integró en el tejido del imperio. Constantino patrocinó la construcción de grandes iglesias, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y convocó el primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo para resolver disputas teológicas, como la controversia sobre la divinidad de Cristo, el arrianismo. A partir de entonces, el emperador desempeñó un papel activo en los asuntos de la Iglesia. En el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I emitió el Edicto de Tesalónica, que hizo del cristianismo niceno católico la única religión oficial del imperio. Los cultos paganos fueron prohibidos y sus templos cerrados o convertidos en iglesias. Este cambio radical transformó el Imperio Romano en una sociedad cristiana, con la Iglesia y el Estado colaborando estrechamente. La caída del Imperio de Occidente y el legado de la Iglesia.
La adopción del cristianismo no detuvo el declive del Imperio Romano de Occidente, que enfrentaba una combinación de crisis internas y las invasiones de los pueblos bárbaros. Sin embargo, la Iglesia cristiana se convirtió en una institución poderosa y unificadora. Cuando Roma cayó en el 476 después de Cristo, la Iglesia, con el obispo de Roma el Papa a la cabeza, se mantuvo como la principal fuerza de cohesión en el caos postimperial. Los obispos asumieron responsabilidades cívicas y los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, refugios para los desamparados y preservadores del conocimiento clásico. El Imperio Bizantino y la continuación de la tradición cristiana. En el este, el Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como el Imperio Bizantino, continuó durante casi 1000 años. Con su capital en Constantinopla, el cristianismo, en su forma ortodoxa, se mantuvo como una parte fundamental de la identidad imperial. El emperador bizantino, considerado el protector de la fe, supervisaba los asuntos de la Iglesia. Mientras que en Occidente el Papa se consolidaba como una autoridad independiente, en el este la relación entre el Estado y la Iglesia era más estrecha, lo que finalmente condujo al Gran Cisma de 1054, que separó a las iglesias católica y ortodoxa. El legado del cristianismo en el Imperio Romano es innegable, no solo sobrevivió a la persecución, sino que transformó una vasta civilización y se convirtió en la base de la cultura occidental. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no olviden darle me gusta, suscribirse para no perderse el próximo, y dejar un comentario abajo contándome qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.